nombre es Cristian Urgilés, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la carrera de Ingeniería Mecánica. Bueno, anteriormente ya había hablado dos videos de los principios de la electrónica y este día traemos dos nuevos temas, los cuales son los circuitos rectificadores y los circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Pues, vamos a la explicación. ¿Qué son los circuitos rectificadores? Bueno, es un circuito que tiene la capacidad de convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua pulsante, transformando así una señal bipolar en una señal monopolar. En la figura se muestra un diagrama en bloques de una de estas fuentes de alimentación y como se indica, la fuente de alimentación se conecta a la línea de 120 voltios RMS y 60 Hz de la red de corriente alterna, que entrega un voltaje de salida de corriente directa por lo general entre 5 y 20 voltios, a un circuito electrónico representado por el bloque de carga. El voltaje de salida de corriente directa debe ser tan constante como sea posible a pesar de las variaciones de voltaje de línea de la corriente alterna y la corriente tomada de la carga. Dentro de los circuitos rectificadores existen dos tipos, los cuales son el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa. Los circuitos de media onda son circuitos empleados para eliminar la parte negativa o tanto positiva de una señal de corriente alterna para luego ser convertida en corriente continua. En la figura podemos observar un esquema del modelo de media onda, el cual tiene una entrada de corriente alterna sinusoidal que se conecta a un diodo rectificador, el cual se conecta a una resistencia de carga y esta transforma la corriente alterna en corriente continua. Un rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada a una corriente alterna de salida pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, la parte negativa de la señal o bien se convertirá en positiva o bien se convertirá en negativa, dependiendo lo que el fabricante desee convertirla. En la figura podemos observar un modelo esquemático del rectificador de onda completa, el cual, debido a su conexión en el centro del devanado secundario, el circuito es equivalente como si tuviera dos rectificadores de media onda, pero no obstante, el rectificador superior funciona con el semiciclo positivo de la tensión en el secundario, mientras que el rectificador inferior funciona con el semiciclo negativo de tensión en el secundario, es decir, que el diodo 1 conduce durante el semiciclo positivo y el diodo 2 conduce durante el semiciclo negativo. Dentro del rectificador de onda completa se subdividen dos rectificadores adicionales, los cuales son el rectificador en puente y el rectificador con un condensador de filtro, o más conocido como el rectificador de pico. El rectificador en puente está conformado por 4 diodos conectados entre sí. Los dos primeros están conectados a una red de corriente alterna y los dos restantes tendrán una corriente continua de salida. Estos circuitos se emplean más que todo en los cargadores de celulares móviles. En la figura podemos observar un puente rectificador, el cual opera de la siguiente manera. Durante los semiciclos positivos, el voltaje resistor de entrada es positivo y por consiguiente la corriente es conducida a través del diodo 1, el resistor y el diodo 2. Entre tanto, los diodos 3 y el diodo 4 estarán polarizados inversamente. El rectificador con condensador de filtro es aquel que está asociado entre diodos y condensadores, los cuales están destinados a filtrar el rizado o más conocido como fluctuaciones de corriente alterna, dando como resultado corriente continua, señales de corriente continua, cuya corriente no va a variar en el tiempo. En la figura podemos observar un modelo esquemático del rectificador con un condensador de filtro. Para comprender su funcionamiento, este rectificador tiene un voltaje de entrada que tiene una sinoide con un valor pico y se supone que el diodo es ideal. A medida que el voltaje de entrada se hace positivo,
El diodo conduce y el condensador se carga de modo que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Esta situación continúa hasta que el voltaje de entrada llega a su valor pico. Después del pico, a medida que el voltaje de entrada decrece, el diodo se polariza inversamente y el voltaje de salida permanece constante al valor del voltaje pico. El voltaje del condensador retendrá de manera indefinida su carga y por lo tanto su voltaje, ya que no hay forma de que se descargue. Así el circuito proporciona una salida de voltaje de corriente directa igual al pico de la onda senoidal de entrada. Los circuitos limitadores son circuitos que permiten eliminar tensiones no deseadas a un punto del circuito, mientras que la fijación de amplitud es aquella que se encarga de restaurar las componentes de corriente continua. En la figura podemos observar la curva característica general de transferencia, que describe un doble limitador, es decir, un limitador que funciona en los picos positivos y negativos de una onda de entrada. El limitador de esta figura se lo conoce como limitador duro, mientras que existe también un limitador suave que se caracteriza por transiciones más suaves entre la región lineal y las regiones de saturación, y una pendiente mayor a cero en las regiones de saturación. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero seguir subiendo videos aún más interesantes del principio y fundamento de la electrónica. Muchas gracias.